Gracias. Familia Semillosa, qué gusto volver a encontrarnos. Bienvenido a una reunión más en la que, unidos en el Espíritu, daremos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir adelante una semana más. Es una gran bendición. Es un nuevo día, el inicio de una nueva semana, y hoy recibimos también una nueva gracia. Una gracia que sustituye a la que recibimos ayer y por la que estamos totalmente agradecidos. Y precisamente hablando de esta gracia nueva, quiero invitarte a leer junto conmigo Juan capítulo 1, versos del 14 al 18. Acompáñame por favor en la lectura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Poder de
palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy.
pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme. A tu corazón, tu corazón, anhelo, Dios. Pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme. A tu corazón, tu corazón, anhelo, Dios. Solo en Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él. Para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él. Para siempre en Él confío, a su lado viviré. Te animamos también a formar parte de una semilla en casa en línea. Hay más de 15 sesiones virtuales activas durante toda la semana. No dejes de participar, en verdad. Ponte en contacto con alguno de nosotros o a través de las redes sociales y con gusto, en verdad, te pasamos toda la información que necesites para unirte a estas semillas virtuales. Buenos días, familia Semilla, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Vamos a tomar un tiempo ahora para orar por las necesidades de nuestros hermanos. Muchos de ellos están pasando momentos difíciles, particularmente en la cuestión de salud. Hoy vamos a orar por nuestro querido Memo Meneses. Ha tenido tiempos complicados. Por el profe Armando, que gracias a Dios ya está
fuera de peligro, está también dado de alta en el hospital, aunque sigue en casa en cuidados todavía de su salud porque no ha logrado recuperarse al 100%. Tania Pisano, en su lucha contra el cáncer. Tania, desde la distancia te enviamos un abrazo y todos los días nos acordamos de ti, oramos por ti. Hoy lo vamos a hacer nuevamente como iglesia. También vamos a orar por Lore, esposa de Rafa. El día lunes pasado tuvo una caída, se fracturó su brazo, su muñeca, y le están atendiendo ahora. Salió de Ensenada para atenderse en el Estado de México. Vamos a orar también por Mónica Valenzuela, ha estado también con algunos asuntos en su salud. Y bueno, tenemos muchas otras peticiones ya pues cada vez más recurrentes de hermanos o amigos o familiares de algunos de nosotros con COVID-19. Entre ellos está Víctor Gómez, está Lalo Villarreal, Eric Andrew Campos, nuestra querida Rocío Rodríguez, que también, gracias a Dios, está en casita y con síntomas no tan críticos como algunos otros. Sin embargo, pues también con positivo a COVID y algunos casos en nuestra congregación que aún no confirmados, pero que parecen ser cuadros también de COVID de hermanos nuestros, por los cuales también a la distancia y en el pensamiento estaremos orando por ustedes. No quiero hoy, antes de orar, recordarte, iglesia, que la oración es pues un elemento fundamental y clave, primero en nuestra relación, nuestra comunión con Dios, pero también en cuanto a nuestras necesidades. Yo quiero invitarte, exhortarte, animarte a que de verdad tomes tiempo ahí en tu casa, si por ahí en la madrugada, en la mañana muy temprano, noche, cuando ya tu familia se fue a dormir. Busca esos momentos en los que estés en comunión con Dios y pues también ahí son ideales para traer nuestras necesidades, pero también las necesidades de hermanos nuestros. Te recordamos que todas las semanas estamos publicando en nuestro muro de Semilla las peticiones de oración, así que únete a ellas. Hay quizás muchas más de las que hoy tenemos aquí en nuestra lista y bueno, ellos cuentan contigo, todos contamos con tus oraciones, así que vamos a orar. Te invito a que ahí, cuando estás con tu familia, se tomen todos de las manos, si pueden hacerlo. Va a ser un tiempo especial porque nos unimos en un espíritu, en un alma, en un corazón, en un pensamiento, y no solamente con tu familia, nos unimos con todas las familias que en este mismo momento también están viendo esta grabación. Padre, te damos muchas gracias. Gracias esta mañana por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Tú eres bueno y, Señor, nos alcanza tu gracia porque nos es suficiente para todas y cada una de nuestras necesidades, no solamente las que tienen que ver con nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra economía, en tantas y cuantas situaciones y circunstancias que enfrentamos a lo largo de los días, de las semanas, pues de la vida entera, Señor. Cada día nos ofrece siempre un desafío nuevo. Algunos son desafíos complicados, son críticos, pero ahí está tu mano siempre, Señor, para ayudarnos. Y esta vez no es la excepción. Queremos poner delante de ti la vida de nuestros hermanos, los que están enfermos, las familias también, Señor, que han estado teniendo problemas económicos, situaciones, Señor, de deudas, en fin, empleo que se ha perdido. Sea cual sea, Señor, nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra necesidad, ¿a quién podemos ir sino a ti, Señor? Y esta mañana nos unimos todos como un cuerpo, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, Señor, para clamar delante de ti por las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Por las propias, también traemos delante de ti nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos con fe, Señor, con esperanza en estos tiempos complicados, en estos tiempos inusuales, Señor, que nos están enseñando y nos están mostrando facetas que desconocíamos. Pero queremos, Señor, no dejar pasar estos tiempos como oportunidades para aprender, para crecer, para madurar, para fortalecernos en la fe, Señor. Te pedimos nos ayudes. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros. Acudimos a ti porque eres tú la fuente de vida, la fuente de poder. Señor, tu gracia nos es suficiente. Ayúdanos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y a la vez también te damos muchas gracias. Amén. Iglesia, durante la semana están abriéndose ya grupos de oración a través de redes sociales, FaceTime, Instagram.
Ponte en contacto ya sea con alguno de los líderes, pregunta, infórmate, intégrate a esta nueva dinámica de oración virtual. Esta semana ya arrancamos con ello. Será interesante, será bueno y será importante que te integres también de esta forma. Ahora, si tú ahí en tu casa o con personas de la congregación con quienes tengas relación más cercana, puedes también iniciar un grupo de oración, 2-3 familias vía internet virtuales. No tienes que llamarme para preguntarme si lo puedes hacer o no. Para esto no necesitamos nada más que hacerlo. Así que te animo a que lo hagas. La oración es la que nos va a mantener, no la oración, Dios, pero obviamente es nuestra oración como la forma en la que pedimos su ayuda. Dios es quien nos va a sostener a través de toda esta contingencia y a través de todo esto que estamos pasando y lo que nos falta. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo a la distancia. Bendiciones. Es momento ahora de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, pero recuerda, no solo debemos poner atención, también es necesario disponer el corazón para hacer los cambios necesarios y que así la palabra cumpla el propósito para la cual fue enviada. No te quedes solamente en la fase de oidor, sino sé también un hacedor de la palabra. Cuando entregamos nuestra vida a Dios y le reconocemos como nuestro Salvador, comienza un proceso de transformación que terminará cuando nos encontremos delante de Él. En este proceso intervendrán todas las circunstancias que vivamos, tanto las agradables como las desagradables, las contundentes y de mucho peso como las pequeñas y cotidianas, mismas que irán sumando a nuestro carácter. Conocemos lo que Pablo dijo en Romanos 8:28. A todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O en otras palabras, cada circunstancia que vivan aportará para su crecimiento y transformación. Hoy veremos cómo las circunstancias que vivió Jacob hicieron efecto y ejercieron en él una influencia que dio lugar a un proceso de cambio. Y lo veremos también como una manera de pensar diferente, transformándole en el líder que necesitará su familia, un líder que tenía sus fallas, pero que estaba en una evidente transformación. Que la lección de hoy nos anime y motive a ser como Dios lo espera de nosotros. No te desanimes, eres una obra en proceso. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en casa y sobre todo ansiosos de que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y continuemos con esta maravillosa serie del libro de Génesis. Quiero contarles una historia antes de que comencemos. Había una vez una joven que estaba teniendo muchos problemas en la vida, las cosas no habían resultado como ella lo había esperado, la verdad es que le estaba yendo muy mal y decide ir a ver a su papá, contarle sus penas y esperar un consejo de parte de él. Cuando ella comienza a contarle sus penas, el papá va hacia la cocina y le dice: acompáñame y en lo que me platicas quiero hacer algunas cosas. El papá pone 3 ollas a hervir con agua y en una de ellas pone una zanahoria, en otra de ellas pone un huevo y en otra de ellas pone café. Cuando la chica termina de contarle todo, le dice: papá, no sé qué hacer, me siento desesperada, me siento triste, me siento defraudada, decepcionada, ¿qué hago? Y el papá le dice: quiero que me acompañes y veas lo que hice. Entonces el papá le enseña que en la primera olla puso una zanahoria, en la otra el huevo y en la otra el café, y le dice: ¿qué puedes ver de la zanahoria? ¿Cómo es una zanahoria antes de echarla al agua hirviendo? Y le dijo la chica: pues es dura, es firme. ¿Y qué pasa después de que entra por el agua hirviendo? Pues se vuelve suave, se desbarata, se deshace. Ok, le dice después: ¿qué pasa con el huevo? ¿Cómo es un huevo antes de que nosotros lo pongamos a hervir? Pues la clara y la yema son completamente líquidas. Y después de que hierven, pues se vuelven duras. ¿Okay? Y por último, ¿qué pasa con el café, hija?
Y dice, bueno, los granos de café están igual. La que cambió fue el agua, ahora el agua pues es café. Muy bien, le dice el papá, cuando nosotros pasamos por situaciones de la vida somos o como una zanahoria, o como un huevo, o como el café. Mucha gente es firme, es fuerte en la vida, pero cuando les pasan cosas difíciles, se deshacen, se desbaratan, no soportan la presión de lo que están viviendo, así como la zanahoria. Algunos otros son amables, son cariñosos, son suaves, pero cuando les pasan las cosas difíciles de la vida se vuelven duros. Pero hay otros que no se dejan transformar por sus circunstancias y que ellos transforman sus circunstancias. Le dice, hija, te quiero preguntar, ¿tú eres como una zanahoria, como un huevo o como el café? Muchas veces en la vida nosotros vamos a vivir cosas que van moldeando nuestro carácter y que constantemente transforman nuestra vida. Algunas serán grandes y contundentes y otras serán pequeñas y cotidianas. Algunas serán agradables, como casarnos o tener hijos, y algunas serán difíciles, como una enfermedad grave o la pérdida de un ser querido. Y todas ellas aportan a la transformación de nuestra vida. Hoy hablaremos acerca de estas situaciones y veremos también cómo hacerle, cómo capotearlas, como decimos, para que podamos llegar a donde Dios tiene planeado para nosotros. Pero primero vamos a orar. Dios bueno, te damos muchas gracias por este día de vida y por la oportunidad de estar delante de tu presencia, aprendiendo y conociendo de ti, Señor. Te pedimos, por favor, que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestro corazón y que la palabra que tienes para nosotros haga mella en nuestra vida y nos ayude a seguir en el camino que tú tienes trazado para nosotros. Gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, estamos ya en el capítulo 35, ya vamos más de la mitad del libro de Génesis, todavía nos falta un buen trecho y creo que este viaje a través de este libro ha sido maravilloso. Hemos aprendido muchísimo en la vida de cada uno de los personajes y en la obra de Dios que ha hecho o que nos ha dejado relatada en este maravilloso libro. En el turno de Jacob o en lo que hemos visto de la vida de Jacob, hemos podido darnos cuenta de circunstancias difíciles que ha vivido, algunas ocasionadas por su propia culpa, otras en las que fue engañado. Hemos visto también que ha vivido cosas buenas, como su encuentro con Dios, como el que sorprendió a Dios la manera en la que buscaba él una bendición y que eso también aporta a su carácter. Pero de pronto nos encontramos con el capítulo 34, con el capítulo 35, lo vimos la semana pasada con nuestro pastor, en donde no sé si decir que esta situación que él vivió con su hija Dina fue un parteaguas, o si es el cúmulo de muchas cosas que le fueron ocurriendo y como decimos aquí le cayó el 20. Sabemos todo lo que pasó en el capítulo 34, cómo él entra en shock, se queda callado ante lo que le pasó a su hija y sus hijos son los que tienen que salir al quite tratando de resolverlo de una manera terrible y él se guarda silencio completamente. Pero de pronto vemos en el capítulo 35 cómo Dios interviene y entonces nos damos cuenta de una faceta de Jacob que no habíamos visto, cómo él, aunque tiene sus altibajos, tiene este cambio a ser el líder que su familia necesitaba, convertirse en el patriarca de una nación. Y lo vamos a ver a lo largo de esta plática, de esta predicación, que se llama Una vida en transformación. Les voy a pedir por favor que vayan conmigo al libro de Génesis en el capítulo 35 y le daremos lectura a todo el pasaje y después de eso estaremos hablando de 4 cosas que tienen que ver con la transformación de nuestra vida y cómo la vida de Jacob se transformó. Vamos al pasaje. Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, y que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. El día de hoy vamos a hablar, como les mencionaba, acerca de la vida de Jacob. Jacob ha pasado por estas circunstancias que han moldeado su carácter. Y como les decía en el capítulo 34, pasó por una situación terrible. Y ahora al inicio del capítulo 35 tiene este encuentro con Dios, y Jacob nos deja ver una nueva faceta de su vida. Vamos a ver 4 cosas importantes acerca de una vida en transformación. Y la primera de ellas es que Dios es el arquitecto de esa transformación. Y está en la primera parte del versículo 1. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La primera cosa que podemos ver después de que Jacob vive esta terrible situación es que Dios se acerca con él dándole algo más importante o más profundo que un simple mandamiento. Porque lo ve en la circunstancia en que él se encuentra. Recordemos cómo lo vimos al final del capítulo 34, completamente derrotado.
no quiero decir juzgando, sino más bien reprochando a sus hijos por lo que habían hecho, casi dejando de lado lo que le había pasado a su hija. Y ahora Dios viene con esto y le dice, hey, despierta, vete de aquí y regrésate a Betel. Curiosamente, Betel tiene un significado importante en la vida de Isaac, porque es en Betel donde Jacob tiene este encuentro con Dios cuando venía huyendo de su hermano Esaú. Y es donde Dios se le manifiesta y le recuerda el pacto que tenía con su padre y con su abuelo. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en la vida, Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros y va a intervenir en la situación que nosotros estemos viviendo. Podemos llegar a pensar que estamos solos y que Dios nos ha dejado, pero Dios nunca va a hacer eso. Y es curioso que haya mencionado a Betel, y yo pensaba en cómo nosotros como creyentes siempre tenemos una Betel en nuestra vida. Y no me refiero a un lugar, sino a un tiempo, a una circunstancia o el momento en el que nosotros tuvimos una relación muy personal, muy íntima con Dios, de mucho fervor, de mucha pasión, y recordamos aquel momento. Pensaba mientras meditaba en esto, recordaba el canto que pusieron la semana antepasada al finalizar la predicación del grupo Torre Fuerte y que habla de querer volver a comenzar, de tener ese mismo pensamiento cuando conocí de Cristo. Por aquí tengo una parte de la letra y dice, que no me quiero perder en lo que dice el canto, quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Y yo creo que esta era la intención de Dios al pedirle a Jacob que se regresara a Betel, que fuera el lugar en donde tuvo encuentro con Dios, donde comenzó la historia de la vida de Jacob con Dios. Va a ser muy importante que nosotros, sea la circunstancia de la vida que estemos pasando, constantemente estemos regresando a ese punto, constantemente estemos volviendo a esa circunstancia o añorando, no solo añorando, sino fortaleciéndonos en ese momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Dios y recordando a lo mejor lo que nosotros sentíamos cuando servíamos a Dios en la iglesia, cuando anhelábamos aprender todo de Dios. Y yo creo que a eso se refiere. Y es aquí que le dice Dios, levántate, sube a Betel y quédate ahí. Ahí tú y yo tendremos un encuentro. Ahí tú y yo vamos a estar reunidos para seguir aportando a tu vida, para seguir trabajando en tu vida. ¿Ok? Y le dice que ahí mismo haga un altar. Y el altar tiene este significado de ser el lugar del encuentro con Dios, de los sacrificios, de la humillación, de la presencia de Dios. Entonces, Dios le está haciendo una completa invitación en medio de lo que está viviendo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos hace una invitación a esa transformación de nuestra vida. Él es el arquitecto de esta transformación. Él es el que va a ir colocando los ladrillos. Él es el que va a ir permitiendo, como se los decía al inicio, que las cosas grandes o las cosas cotidianas, las cosas pequeñas o las cosas desagradables o agradables vayan aportando y vayan ayudándonos a transformarnos. Y es aquí donde creo que toma sentido lo que dice Romanos 8:28 acerca de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O dicho de otra manera, todas las circunstancias que vivamos aportarán a llegar a esa imagen, a llegar a esa estatura en la que Dios quiere que nosotros lleguemos. Como segundo punto en la prédica, tengo que los cimientos de la transformación. La primera cosa que vimos fue Dios, el arquitecto de la transformación. Ahora de los versículos 2 al 7 vamos a ver los cimientos de la transformación. Vamos a leer una parte del pasaje. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Es interesante cómo reacciona Jacob. En cuanto Dios le hace esta invitación, en cuanto tiene este encuentro con Dios, él de inmediato convoca a su familia y les dice, nos vamos a ir de aquí y vamos a hacer esto y esto y esto, y les da las instrucciones. Cuando pensamos en estas tres órdenes o mandatos que Jacob le da a su familia y a la gente que con él está, podemos encontrar algunos principios que son importantes, algunos cimientos que serán necesarios para que nuestra vida se pueda transformar. El primero de ellos es: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, la idolatría. Un símbolo de la idolatría en aquellos tiempos tenía que ver con los zarcillos o con los aretes o las perforaciones en oídos, en la nariz, en alguna parte de la cara. Y vemos después que ellos quitan los dioses ajenos y se quitan también estas cosas del rostro, y todo se lo entregan a Jacob y Jacob se deshace de ello. Cuando hablamos aquí de quitar los dioses ajenos que hay delante de nosotros, posiblemente nosotros no tendremos una imagen que adorar o algo que simbolice nuestra idolatría, pero muchas ocasiones serán cosas que nosotros anteponemos a Dios, cosas que toman una prioridad antes que Dios. Y es que si nosotros no le damos el lugar a Dios que Él merece en nuestra vida, difícilmente nosotros podemos transformarnos. Porque estaremos con un pie adentro y con un pie afuera. A veces obedeceremos, a veces no. Lo que me conviene sí lo escucharé, lo que no me gusta no lo escucharé. Entonces, nosotros necesitamos darle la prioridad de nuestra vida a Dios para que esta transformación realmente pueda tener un cimiento sólido, algo en que basarse. La siguiente cosa que hace Jacob es decirles que se limpien. Y esta limpieza tiene una connotación de arreglar cuentas, de la confesión de pecados, de no tener una deuda. Si nosotros también no dejamos aquellas actitudes, pensamientos o acciones que no agradan a Dios y que son dañinas para nosotros, difícilmente vamos a poder transformar nuestra vida. Si nosotros no dejamos aquellas cosas que nos satisfacen o que a veces nos persiguen o nos atormentan, difícilmente vamos a poder poner la vista en otra cosa. Pienso mucho en una taza con café. Si esa taza le queremos poner algún otro líquido, pero ya tiene café, difícilmente la vamos a poder llenar solo de este líquido porque se va a derramar, porque ya está medio llena, ya hay algo que la ocupa. Es así nuestra vida. Si nosotros tenemos en nuestra vida cosas que no debemos de tener, acciones, actitudes o pensamientos como se los dije, difícilmente vamos a poder llenarnos de lo que Dios sí quiere que tengamos en nuestra vida. Por eso debemos de limpiarnos, debemos de sacar todas aquellas cosas que no nos son beneficiosas, que no nos son útiles, que nos contaminan. Y por eso es la petición: que estén limpios, que estemos limpios. Por último, les dice: muden sus vestidos. Cámbiense de ropa y pónganse otra. En algunas ocasiones en la Biblia hemos visto que la vestimenta de los personajes o de la gente tenía que ver directamente con lo que ellos representaban o con lo que estaba sucediendo en su vida. Por ejemplo, las ropas de fiesta, las ropas de bodas. Cuando eran invitados a una boda tenían que tener cierto vestuario y eso decía que eran invitados, que eran importantes. En nuestra vida es igual. Y no estoy hablando solo de una fachada, pero es bien importante que nosotros como creyentes demos testimonio de quiénes somos, que nuestra vida, que nuestras acciones puedan denotar que somos creyentes, que somos temerosos de Dios, que somos diferentes, que no somos solamente religiosos de domingo o que somos cristianos de nombre. Y por eso es bien importante este otro cimiento dentro de la transformación de nuestra vida. Haciendo un resumen, estamos hablando de darle la prioridad a Dios en nuestra vida. Estamos hablando de dejar aquellas cosas que no nos ayudan y que nos contaminan. Y por último, nuestro andar diario, nuestra vida allá afuera, nuestro testimonio. Estas tres cosas son muy importantes, son estos cimientos para que nuestra vida se pueda transformar. No importa lo que estemos viviendo nosotros. Si estamos pasando por una situación agradable, como les decía, como tener un hijo, el tener estas cosas en nuestra vida nos darán las herramientas para que lo podamos hacer bien. El estar cerca de Dios y darle prioridad en nuestra vida a su palabra nos enseñará a ser buenos padres.
El que nosotros no estemos llenando nuestras vidas o no permitamos que en nuestra vida haya basura o cosas que no deben de estar, también nos ayudará a darle buenas herramientas a nuestros hijos. Y si nosotros estamos también teniendo ese cambio de cultura, ese cambio de mentalidad hacia lo que Dios quiere, también hará que nuestros hijos crezcan en un ambiente diferente, que nuestros hijos se den cuenta de que sí se puede vivir la vida como se debe de vivir, como Dios espera que la vivamos. Entonces, estas cosas siempre nos van a ayudar, sea que vivamos esto agradable, como les digo, o sea que vivamos una situación difícil. También nos van a ayudar en cada uno de los procesos que estemos pasando. Si pasamos por la pérdida de un familiar o alguna otra cosa, estas cosas van a ser muy importantes en nuestra vida. Después de esto, a lo largo del pasaje, vemos la respuesta de Jacob y de toda la gente que con él está. Y es curioso, solamente quiero mencionar otro detalle curioso. En el versículo 7 dice que llegan y Jacob responde de inmediato, pone el altar y le cambia el lugar a Betel. Betel significa casa de Dios y le pone el Betel. El Betel significa el Dios de la casa de Dios. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que ha habido un cambio en la mentalidad de Jacob. Porque ahora tiene a Dios puesto como su prioridad. Ahora él está simbolizando con este cambio de nombre que él habita con Dios en el lugar donde tuvo su encuentro con Dios, que ahí está con él. Y esto es algo que nunca habíamos visto en la vida de Jacob. A lo largo de los pasajes anteriores, de todos los pasajes de su vida, siempre vimos a este Jacob depender de sus propias fuerzas, depender de su astucia, quererse salir con la suya, engañando, timando y en otras circunstancias siendo él engañado y defraudado. Pero aquí vemos un cambio diferente, porque en los capítulos anteriores, sobre todo en el 34, Jacob no deja ver que será el líder que su familia necesita. Pero aquí sí. De inmediato pone acción con toda la gente de su casa y la gente de su casa le responde. Y en cuanto llega a Betel, cumple con la palabra que les había dicho y con lo que Dios le había dicho que hiciera. De poner un altar, de estar de vuelta en el encuentro que había tenido con Dios. Entonces podemos notar esa transformación, ese cambio. Igualmente en nuestras vidas, como les decía al principio, habrá situaciones que nos irán transformando, que nos irán cambiando, pero la verdad es que depende de nosotros que lo hagan para bien. Imaginemos por un momento a un joven soltero que trabaja solo para él y que no se preocupa por ahorrar, no se preocupa por aportar a su casa, no se lo exigen, así que todas las semanas, el fin de semana se gasta su dinero y no se preocupa porque el siguiente viernes de vuelta vuelve a tener dinero. Y surge algo bueno en su vida, se casa, pero no pone los pies en la tierra con respecto a que ahora necesita aportar para una familia. ¿Qué creen que va a suceder si él no cambia su mentalidad con respecto a su dinero, con respecto a sus ingresos? Pues posiblemente va a ocurrir un desastre. Entonces, Dios siempre va a estar presente en medio de lo que nosotros estemos viviendo, pero tiene que ver con nosotros que lo que estemos viviendo esté bien cimentado para que no tengamos que sufrir consecuencias que no debimos haber vivido, que no debimos haber pasado. ¿Ok? Vamos a continuar con el tercer punto. Y el tercer punto que tenemos es Dios interviene en la transformación. Y vamos a ver los versículos del 9 al 15. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue Dios de él, del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Ok, entonces Dios se acerca a Jacob, después de que ve también su obediencia, y le confirma el pacto que había hecho con su padre y con su abuelo.
Pero hay una frase muy importante que a mí me resaltó mucho. Y está en el versículo 11, al principio, donde le dice, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué quiso hacer Dios? ¿Qué quiso decirle Dios a Jacob con esta frase? Jacob venía de tenerle temor a los habitantes de la tierra, ¿se acuerdan? Porque pensó que lo iban a matar por lo que sus hijos habían hecho. Había escapado literalmente de su suegro con su familia y había tenido problemas con su hermano, aunque ya había arreglado las situaciones. Entonces Jacob era un hombre aprensivo que había vivido circunstancias difíciles y de repente Dios lo ve, lo saca de eso, lo lleva a Betel y le dice ahora, no te preocupes. Yo soy el Dios omnipotente y estoy contigo. Crece y multiplícate porque de ti saldrá una gran nación y de tu vida, de tus lomos, saldrán reyes. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y estamos en ese proceso de transformación, Dios va a intervenir. Más de una ocasión hemos leído pasajes completos, versículos que han motivado nuestra vida, que nos ayudan a no tener temor, a confiar en Dios, a ver esperanza, a tener fe en lo que estamos viviendo. Dios hace exactamente lo mismo aquí con Jacob y lo hace igual con nosotros el día de hoy. Así que si tú estás pasando ahorita por una situación difícil o una situación que te está transformando y que te está llevando a un cambio de mentalidad, a entender que las cosas deben de ser diferentes en tu vida, no dudes que Dios va a estar a tu lado. En medio de lo que estamos viviendo, y yo sé que lo hemos hablado mucho y en todos lados lo escuchamos, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra normalidad, va a cambiar la manera en que hemos vivido las cosas. La nueva generación no van a saber que antes nos reuníamos y nos juntábamos y hacíamos y deshacíamos. A lo mejor a ellos les va a tocar siempre vivir con un cubrebocas. A lo mejor a ellos les va a tocar siempre vivir en la sana distancia. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a afrontar nosotros eso cuando vuelvan a abrir las puertas? A muchos ha sido difícil, para muchos ha sido traumático estar encerrados, para muchos les ha mostrado situaciones muy difíciles de familia, ha aumentado la violencia intrafamiliar después de que comenzó el encierro. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo tú en casa? No ha sido fácil, pero Dios nunca nos ha dejado. Así que te aseguro que cuando salgamos y volvamos a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad, Dios estará ahí con nosotros. Y en este tiempo que hemos estado encerrados en casa, ¿qué tanto nos ha hecho reflexionar sobre cómo hemos llevado la vida? ¿Qué tanto nos ha hecho pensar o sentir temor? ¿Qué ha sucedido con cada uno de nosotros? ¿Nos ha llenado de enojo? ¿Qué ha pasado con nosotros? Pues en medio de esa transformación, de tener ese cambio de mente, te puedo confirmar y asegurar que Dios va a estar ahí contigo, así como lo estuvo con Jacob y se lo confirmó. No tengas miedo, no tengas temor. Yo soy el Dios Todopoderoso y estoy contigo. Por último, vamos a ver las adversidades en la transformación. Siempre que nosotros querramos hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar o de actuar, debemos estar conscientes que habrá adversidad. Jesús lo dijo cuando mencionó que a la casa del justo y del bueno también llegan las tormentas y los vientos y azotan contra ella. Pero no pasa nada porque está afianzado en la roca. No así con el hombre que es necio y que pone su casa sobre la arena, porque azotan esos mismos vientos y termina siendo un desastre. Aquí le acontecen algunas situaciones difíciles de nuevo a Jacob y podemos darnos cuenta que tiene estas subidas y bajadas en la vida como todos nosotros las tenemos, pero podemos darnos cuenta que algo cambió, que algo sucedió diferente a como lo hemos visto en capítulos anteriores. Primero de ellos, en el versículo 8, dice que murió Débora, la ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esta mujer, que es la nodriza de Rebeca, se piensa o creen los sabios que fue a llevarle las malas noticias a Jacob de que su madre había muerto.
y ya no se regresó a su tierra, sino que esperó y volvió con toda la comitiva con la que venía Jacob. Entonces, si esto fuera así, vamos a tomarlo como si esto fuera así, porque les digo, solamente es una especulación de pues aquellos que estudian, de aquellos que dedican su vida a estudiar la palabra de Dios. Es algo difícil para Jacob no haber vuelto a ver a su madre con vida. Salió huyendo. Su madre le dice que se vaya y nunca más la vuelve a ver. Nunca más vuelve a hablar con ella, siendo que él era el niño consentido de mamá. Entonces ahí empieza una situación difícil que vive Jacob en medio de la adversidad, en la adversidad en medio de su transformación. Después en el versículo 16 dice que parten de Betel y como a media legua para llegar a Éfrata, Raquel, su esposa, empieza la labor de parto y que fue algo difícil. Dice, hubo trabajo en su parto. Y en el versículo 17, y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Entonces le está tratando de dar ánimos porque fue una situación que se complicó demasiado. Eso es lo que nos está queriendo decir el pasaje. Y al final de cuentas, Raquel muere. Raquel muere y antes de morir, ella le llama al niño Benoni, que significa el hijo de mi dolor. Pero no lo quiere recordar de esa manera a Jacob. Entonces cambia el nombre al niño y le pone Benjamín. Y Benjamín significa el hijo de mi mano derecha. Esto nos da a entender lo especial que era para él Raquel. Era su apoyo, era su compañera, era a quien realmente amó, a pesar de tener otra esposa y las dos concubinas. A quien amó realmente fue a Raquel y no podía él recordar a su mujer de esa manera a través de su hijo, llamándole siempre el hijo de mi dolor. Hijo de mi dolor, ven para acá. Imagínense. Entonces, él le llama el hijo de mi mano derecha. ¿Ok? Entonces, después de esto muere Raquel y Jacob se va de ahí, regresa a su padre. Y en el versículo 22 dice que en aquella tierra cuando llegaron, Rubén, su hijo primogénito, duerme con Bila, una de las concubinas de su padre. Y Jacob, bueno, en este punto ya se llama Israel, se enteró de eso. Pero la Biblia no nos dice que haya hecho nada, que haya pasado nada. O sea, imagínense. La verdad es que al final de este pasaje, de este capítulo, a Jacob le toca vivir algo digno del programa de Caso Cerrado o de la señorita Laura, ¿no? Porque su hijo se acuesta con una de sus concubinas. Así que este es otro desliz en la vida de Jacob o de Israel ya, como de vivir en esa cumbre, de haberle obedecido a Dios, de haber hecho el altar, de moverse con toda su familia, de repente, ¡fum!, se nos vuelve a caer y demuestra esta debilidad de carácter. Algo que debemos de darnos cuenta y de entender es que en la vida siempre vamos a tener estas adversidades. A veces pudiéramos preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí si estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Por qué me vienen estas cosas? Y yo veo que hay dos propósitos o dos situaciones. La primera de ellas es que Dios jamás prometió que nos iba a ir como miel sobre hojuelas en la vida. Prometió su presencia con nosotros, nos prometió su poder, pero nunca prometió que estaríamos en una burbuja y que nada nos sucedería. La otra cosa que también veo aquí es que estas cosas siempre, la adversidad siempre va a aportar para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. ¿Se pueden imaginar que pensáramos que un niño que acaba de terminar la primaria ya tiene concluida toda su educación? Pues claro que no. Es exactamente igual con nosotros. Cada una de las circunstancias difíciles que vivimos, si tenemos los pies bien cimentados sobre la roca, si tenemos estos cimientos de la transformación, de tener una vida entregada a Dios, de que Él sea nuestra prioridad, de tener esa búsqueda de Él, de no dejarnos contaminar por las cosas del mundo, de dar ese buen testimonio, de vivir esa vida, de andar en los caminos de Dios.
Cuando estas cosas difíciles vienen, obviamente será mucho más llevadero, será mucho más fácil y llegaremos a ver la presencia de Dios en nuestra vida. Sé que suena mucho más fácil decirlo que vivirlo, pero también he tenido mis episodios así de difíciles y les puedo decir que no se pudieran comparar si yo los intento vivir solos a cuando los vivo con Dios, cuando busco de Dios y cuando dejo que Él sea quien transforme mi vida, no yo en mis propias fuerzas, sino Él transformándome. Entonces podemos ver esta parte de la vida de Jacob y me puse a pensar en algo que no recuerdo si ya alguna vez lo compartí, pero si lo compartí, pues me disculpas y te lo chutas de nuevo, ¿no? Imaginemos la vida cristiana, una línea, y por encima de esa línea, imaginemos esta vida transformada que tiene estos cimientos, Dios interviniendo, bendiciendo, avanzando, pues echándole ganas, ¿ok? Y por debajo de esa línea, esta soledad, esta lejanía de Dios, este estar de tumbo en tumbo, a veces en espirales negativos hacia abajo, círculos viciosos, etcétera, etcétera. ¿Me comprendes lo que estoy tratando de decirte? Cuando nosotros estemos viviendo sobre esta línea, habrá situaciones y circunstancias que van a buscar que nosotros caigamos. Van a ocasionar, van a debilitar nuestro carácter, van a hacernos dudar. Pero lo importante no es que vivamos esas circunstancias, sino que no nos quedemos debajo de esa línea, sino que lo más pronto posible volvamos en nuestra mente a poner a Dios como nuestra prioridad, a limpiarnos, a cambiar nuestros vestidos, a estos consejos que pone Jacob en práctica para con su familia. Y así es como nosotros vamos a poder seguir manteniéndonos, porque esta etapa o esta transformación de nuestra vida nunca va a dejar de detenerse hasta que no estemos delante de Dios o Él venga primero, lo que suceda, ¿no? Pero que no nos quedemos debajo, sino que nos demos cuenta de la situación y de verdad busquemos la presencia de Dios, busquemos el que Él esté aportando a nuestra vida, el que nosotros estemos completamente disponibles para que Él haga su obra en nosotros. Esto es algo que vivió Jacob en este tiempo que la verdad fue difícil, pero que también nos deja ver esta transformación, este cambio que comenzó a ver en él, y nos podemos dar cuenta ya de él como el patriarca que esta familia iba a necesitar, como el patriarca de la nación de Israel, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pasando por este tiempo difícil, no dudemos en que Dios va a estar a nuestro lado y no dejemos de pensar que es parte de nuestra transformación. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle que siga haciendo su obra en nosotros. Acompáñame, por favor. Dios, bueno, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido tener en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que estás a nuestro lado y que todas las cosas que pasan en nuestra vida aportan a nuestra transformación, así como en la vida de tu hijo Jacob o Israel. Cada una de ellas lo trajo delante de tu presencia y le moldeó para que fuera el hombre que tú esperabas. Te pedimos, Señor, que cada una de estas circunstancias nosotros la podamos ver como una oportunidad de estar cerca de ti, aunque sea una situación difícil o que sea una situación agradable. Ayúdanos a verte en medio de cada una de ellas, que nuestros ojos espirituales estén bien abiertos, que nuestro corazón esté muy disponible, Señor, para aprender de cada una de ellas, para ir transformando y moldeando nuestro carácter a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, que tengamos un tiempo de reflexión sincero, honesto contigo y que podamos derramarnos delante de tu presencia y hacer cuentas si es necesario y entregar nuestra vida contigo, a ti, Señor, si es que es lo que tenemos que hacer. Te agradecemos de verdad por la oportunidad de haber escuchado tu palabra, de haber aprendido de ella y que sigamos meditándola a lo largo de la semana, en las semillas en casa, con nuestra familia, Señor, y que siga siendo mella en nosotros y trayéndonos la bendición que nosotros estamos necesitando cada día. Te damos gracias y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quiero agradecerles por la oportunidad de llegar hasta sus casas con la palabra de Dios
y pedirles que se cuiden mucho, que no dejemos de orar por nuestros enfermos y que estemos al pendiente de cada una de las cosas que ocurren con nuestra gran familia que es Semilla. Les mando un saludo, les mando un abrazo, una gran bendición. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él cumplió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Hola familia Semilla, espero que estén muy bien y ya adaptados un poco a esta situación y asimismo con salud. Para quienes no me conocen, yo soy Denise, soy profesora de tiempo completo en UABC.
Soy de Cuernavaca y hace 11 años que Dios dispuso que viniera a Ensenada a vivir. Desde entonces mi caminar a lo largo de este tiempo con Cristo ha sido, hemos visto en algunos estudios, ¿no?, que algunos tienen procesos muy rápidos, algunos tienen procesos un poco más lentos. En mi caso creo que fue un tanto lento. En un inicio no tuve una doctrina tan sana. Yo creo que hasta Semilla, que fue hace alrededor de 4 años y medio, que realmente pude ver ese cambio y esa transformación trascendental en mi caminar con Cristo. Pude notar cómo crecí y cómo maduré mucho en la fe, y debido, yo creo que en gran parte, a esta sana doctrina que se puede tener en esta congregación. Tuve la oportunidad de empezar a conocer gente a través de un grupo de jóvenes, y a partir de ahí empecé a tener muy buenas amistades, con las cuales he tenido también la gran experiencia o la grata experiencia de poder desarrollar diferentes proyectos. De hecho, actualmente estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Sembrando Esperanza, y esto surge a raíz de la falta o la suspensión de estos voluntariados que se estaban llevando afuera de la Clínica 8, en la cual se entregaba comida a las personas en condición de calle. Entonces se suspendió todos estos voluntariados, y a partir de ello, pues comentando igual entre amigos, decíamos, bueno, ¿por qué no damos continuidad a esto? Y así es como va surgiendo. Realmente Dios ha sido bien bueno y ha solventado todo, ha dispuesto corazones dispuestos a donar y también corazones dispuestos a apoyar en la entrega de estos alimentos. Obviamente cuidando todas las medidas que nos han recomendado el gobierno, usamos tapabocas, guantes, les damos a las personas gel para que puedan recibir su alimento. Tuvimos una campaña para reunir dinero para entregar tapabocas a todas estas personas. Son alrededor de 70 a 75 personas las que normalmente se reúnen en el Monumento Lázaro Cárdenas, y vamos cada semana a llevarles este alimento, ¿no? Nos decían que si no teníamos colchas o algo con lo cual pudiéramos apoyarles, y pues la verdad, la realidad es que no íbamos preparados con eso. Se me ocurre invitar o hacer extensiva la invitación con algunos colegas que tengo de ahí de la universidad, y tuvimos una respuesta súper buena porque recibimos una donación bastante considerable con la cual compramos tela, muchos metros de tela, y nos pusimos a recortarlos y tratamos de juntar casi las 70 colchas que necesitábamos, ¿no? Entonces fue una experiencia súper bonita porque cuando las llegamos y se las entregamos, se sintieron escuchados, ¿no? Porque inicialmente pues nuestro objetivo era darles de comer, pero al ver que también atendimos esa necesidad, pues fue para, o sea, se les notaba, ¿no?, en su rostro el agradecimiento por haber solventado esa necesidad particular. Pues los tiempos de Dios son perfectos y siempre Él cumple con sus promesas, ¿no? Hace también un par de estudios, unas semanas anteriores, me acuerdo que comentábamos cómo Dios siempre está haciendo la obra en nosotros. Yo recuerdo cuando recién empecé a caminar con Cristo que una de las principales promesas que recibí fue que yo iba a ser salva y mi familia también, ¿no? Y algo que me da mucha dicha compartir es justo eso, ¿no? No fue inmediato, creo que fueron alrededor de 11 años, pero a los 11 años, aún con el pesar de que yo me tuve que venir a Ensenada pensando en, híjole, ¿cómo voy a hacer que mi familia también sea alcanzada? Mi hermana decide venirse a vivir para acá, mi hermana menor, y solita, o sea, sin presión, sin nada, ella empezó a seguir a Cristo. Mi mamá también, con el apoyo de Juve, encontramos una iglesia en Cuernavaca, y también inició su discipulado, y todo lo que va de este año ha crecido mucho en Cristo. Igual mi hermana mediana, pues siento que va un poquito más lento, pero también, ¿no?, está estudiando y está tratando de aprender de Dios. Y bueno, pues espero también que pronto mi papá en algún momento quiera acercarse a Dios también. Saludos, Iglesia Semilla. Saludos a la distancia. Los tiempos han estado cambiando respecto a regresar a nuestras reuniones presenciales en el auditorio. Por indicaciones de las autoridades sanitarias, el semáforo rojo se ha extendido. Nosotros teníamos planeado regresar para el mes de agosto,
Sin embargo, los planes están cambiando. Posiblemente regresemos en septiembre. En su momento se los vamos a comunicar. Las semillas en casa se están reuniendo de manera virtual e igual que en nuestras reuniones presenciales, no estamos recomendando tener las semillas en casa de manera presencial. Continuaremos de manera virtual. Les recomiendo a los que no se hayan integrado a una semilla, lo pueden hacer a través de las semillas que ya existen y estar conectados y asistiendo a través de manera virtual. Cualquier información, diríjanse con nosotros y podemos canalizarlos para que puedan integrarse a cualquiera de las semillas que están actualmente funcionando. Les queremos recomendar tener los mayores cuidados para la cuestión del contagio. Sigan todas las indicaciones que las autoridades sanitarias nos están dando. Cuídense mucho. Las instalaciones hospitalarias están en una situación crítica y no hay que exponerse. Tengan mucho cuidado con eso. Las reuniones presenciales, en su momento les vamos a dar a conocer las fechas y de qué manera se van a realizar. Por el momento continuamos en semáforo rojo. Esperemos que a la primera oportunidad, pasando a naranja, les avisaremos todos los cambios que tengamos que hacer. Cuídense mucho, manténganse en oración, estén muy al pendiente de nuestras reuniones los domingos y que el Señor nos bendiga en todo tiempo. Queremos recordarte que para todos aquellos que somos de casa y que tenemos el privilegio de aportar económicamente, puedes realizar tus ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Y para los que no son de casa, pero que nos siguen a través de alguna red social, siéntete en libertad de hacerlo si así lo dispone Dios en tu corazón. Y es así como llegamos al final de nuestra reunión. Fue un placer encontrarnos. Nos vemos la semana que viene y que Dios te bendiga.